¿Tienes fe? Yo sé que tienes fe. Bienvenido a Revolución Espiritual. Experimenta a Jesús sin religión. Qué gusto tenerte acá, qué gusto que nos estés acompañando desde Playa del Carmen, desde el Poliforo Deportivo, especialmente en la cancha de béisbol de nuestro municipio. El día de hoy estamos con el cuarto capítulo de la serie Cómo experimentar a Jesús sin religión en tu vida diaria. Rápidamente hagamos un resumen de lo que hemos venido hablando hasta el día de hoy. Partimos esta serie conversando de que el primer paso para que tú puedas experimentar a Jesús sin religión es que tienes que tener un corazón dispuesto. ¿A qué me refiero con corazón dispuesto? Tienes que tener un corazón dispuesto a invertir tiempo en formar una relación con Jesús. Ese es el primer paso para que tú experimentes a Jesús sin religión. Hay muchas personas, también vimos, que dicen yo experimento a Jesús a mi manera, sin religión. Pero si esas personas que dicen eso no invierten de su tiempo en formar esa relación, es mentira lo que ellos están diciendo, sino que ellos solamente buscan conocer a un Jesús que no existe y que no está en las Escrituras. Así que mucho ojo con eso. También vimos que la forma verdadera de experimentar a Jesús diariamente en tu día a día es primero leyendo sobre Él, segundo, hablando con Jesús y tercero, abriendo tu corazón a Jesús. Entonces hagamos una mega resumen de lo que vimos el último capítulo. El último capítulo hablamos acerca de las Escrituras y conversamos de que nosotros para leer las Escrituras debemos hacerlo en el Espíritu, porque las Escrituras, la Biblia es un libro espiritual. Por lo tanto, al leer las Escrituras de manera espiritual, yo debo buscar cada vez que yo abro la Biblia, descubrir a Jesús. Si mi propósito de abrir las Escrituras no es encontrarme con Jesús, entonces no estoy leyendo la Biblia de manera espiritual y mi propósito es otro. A su vez, que la Biblia sea un libro espiritual significa que el que te va a guiar a que tú comprendas y entiendas a Jesús es el Espíritu Santo. También vimos que hay diferentes versiones de la Biblia y que tú debes buscar una versión que sea básica, que tú puedas comprender, como por ejemplo la versión NBI u otras versiones similares. Pero que tú también debes tener la Reina Valera, que es la Biblia principal, es la madre de todas las Biblias cristianas. Y en base a esa Biblia tú vas estudiando. Y las cosas que tú no entiendas de lo que vas leyendo, en esa parte tú cambias a la otra versión y ahí puedes entenderla mejor porque está quizás con un lenguaje no tan antiguo y no tan técnico como en la versión Reina Valera. También estuvimos viendo de ¿por dónde empiezo a leer la Biblia? Y yo te recomendaba, empiézala a leer a través de los primeros 4 libros del Nuevo Testamento, que son los Evangelios. Es súper importante que empecemos por ahí, porque de ahí se basa el resto del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento. Es decir, la revelación que hay en esos libros nos explica quién fue Jesús, por qué vino Jesús al mundo, su obra redentora de la humanidad, y eso es lo que le da sentido al resto de toda la Biblia. Así que si no has empezado la Biblia todavía, empieza a leerla por estos 4 libros. Y también vimos dónde y cuándo debemos leer la Biblia. Y yo te daba recomendaciones y cosas que yo hago y te recomendaba que lo leyeras o temprano en la mañana o tarde en la noche. Entonces, hoy día vamos a hablar acerca del segundo tema, de cómo experimentar a Jesús en tu vida diaria y vamos a tocar el tema de hablar con Jesús. Para tú experimentar a Jesús en tu vida diaria, debes tú hablar con Él. Toda relación se basa en la comunicación, en hablar, en que yo te hablo y tú me respondes de vuelta. Y eso es base para toda relación que tú formes, ya sea aquí en la tierra o espiritualmente con Dios o con Jesús o con el Espíritu Santo. Entonces toda relación empieza con la presentación. La presentación es la base de toda relación. Cuando yo empiezo un trabajo nuevo, por ejemplo, llego a mi oficina, es mi primer día, alguien me presenta a mí. Y alguien me dice, hola, todo el mundo, por favor,
atención, este es José, es el nuevo compañero que van a tener en la oficina. José viene de Chile, tiene 43 años, es casado, tiene un hijo. Por favor, ayúdenme a que se sienta bienvenido. Y todo el mundo, bienvenido José, bienvenido. Esa es la primera parte de la presentación que te hacen. La segunda parte es cuando se acerca un compañero. Quizás ahora se acerca Alejandra y dice, hola José, ¿cómo estás? Yo soy Alejandra, también trabajo acá, voy a ser compañero tuyo. Y yo me siento en el escritorio que está al lado de la fotocopiadora. Lo que necesites, por favor avísame, que yo ya llevo un poquito más de tiempo aquí. Entonces, ¿ves? Siempre hay una comunicación, siempre parte la relación con una presentación. Y tú sabes que cuando tú empiezas a leer las Escrituras, lo primero que hace Jesús es presentarse a sí mismo a ti. Es lo primero que hace en estos 4 primeros libros del Nuevo Testamento. Ahí Jesús, en cuanto abres el libro, te dice, hola, yo soy Jesús. Quiero iniciar esta conversación contigo. Mira, vas a leer que yo vengo de un pueblo muy antiguo, de un pueblito que se llama Nazaret, pero realmente nací en Belén. Pero me crié en Nazaret y por eso me dicen el Nazareno. Y te cuento que también yo vengo de un lugar mucho más lejano que este, donde reina la paz, el amor, la justicia. Y me gustaría que tú también conocieras ese lugar. Y ¿sabes? Qué bueno tenerte acá, José, porque yo también vengo a que tú puedas reconciliarte con Dios y podamos arreglar esas cosas que tienes en tu corazón que te impide acercarte a Él por toda la rebeldía que tú has tenido durante todos estos años. Esa es la presentación que tú vas a recibir cuando tú abres y lees los primeros 4 libros del Nuevo Testamento. ¡Qué maravilloso! Y ante esta presentación que tú ves, ante este Jesús que está iniciando a contactarse, que está intentando contactarse contigo, tú tienes 2 opciones. La primera opción es decir, gracias Jesús, ya te me presentaste, pero sabes, yo no quiero entablar esa relación contigo. Gracias, pero no estoy listo para salir contigo, no estoy listo para que seamos partners, para que seamos amigos. No, dejémoslo despacito. Prefiero estar en mi zona de confort porque te tengo miedo, porque no sé qué va a pasar si yo entablo una relación contigo. O puedes decirle, ¿sabes? Yo no quiero tener una relación contigo, Jesús, quiero ser solamente tu fan. Me conformo con ser tu fan. Esa es la primera actitud que tú puedes adoptar cuando Jesús te presenta ante ti. Y la segunda opción que tú puedes optar es decidir convertirte en ese 20% de toda iglesia que realmente habla con Él, que cuando Jesús te invita, tú le respondes y empiezas a comunicarte con Él diariamente. Eso se llama entablar una relación. Y te comento que solamente un 20% de toda la iglesia hace ese ejercicio de responderle de vuelta a Jesús y de hablar con Él. ¿Y cómo lo sé? Fíjate tú en tu iglesia cuando se convoca a un servicio especial de oración. Te aseguro que solamente llega un 20 a un 30% de los congregantes a esa iglesia para orar. Pero en vez, cuando alguien convoca a un servicio de alabanza y cuando están los músicos tocando a todo volumen, ahí llega toda la iglesia y de repente se aparecen personas que no habían ido hace 2, 3, 4 años, porque eso sí nos gusta. Nos gusta bailar, nos gusta cantar, pero cuando se trata de hablar, de comunicarnos con Jesús, preferimos decirle no. Preferimos decirle, me quedo mejor en mi zona de confort. Y esto es algo que pasa hoy día mucho más de lo que nosotros quisiéramos. Esta falta de comunicación ha explotado con esta generación de cristal y esta generación millennial. Lamentablemente, en esta generación hemos perdido el arte de la conversación. Ya no queremos conversar. Y te voy a colocar como ejemplo, abre tu WhatsApp. Ve cuántos mensajes tienes de WhatsApp. Ahora pícale a tu celular y ves cuántas llamadas has hecho durante el día. Te puedo asegurar que por una llamada verdadera que tú hiciste por teléfono, hay 10 mensajes de WhatsApp. Y te apuesto que al final del día tienes 50 veces más WhatsApps que llamadas telefónicas. ¿Y por qué pasa eso? Porque ya no queremos conversar
oralmente, verbalmente con nuestro prójimo. Ahora solo queremos mandarles mensajes escritos y mientras más pequeño el mensaje, mejor. Hasta nos enojamos cuando nos llegan mensajes de WhatsApp de más de 1 minuto. O soy solamente yo el que me enoja, creo yo. Pero haz la prueba, la próxima vez que te llegue un mensaje de más de 1 minuto, quiero que tú sientas si estás frustrado o no. Te aseguro que estás frustrado y que internamente estás diciendo, ¿por qué no me escribió este mensaje y quizás 3 oraciones? Hubiera tardado quizás 10 segundos en leerlo y ahora tengo que estar enfrente de mi teléfono 1 minuto escuchando a alguien. Eso se debe a que probablemente ya estás inserto en esta nueva cultura de esta generación que odia la conversación y la relación interpersonal. Las compañías celulares, según las estadísticas, han bajado su porcentaje de llamadas diarias en un 70% desde que el WhatsApp empezó a funcionar de forma regular. ¿Por qué pasa eso? Porque ya no queremos relacionarnos, ya no queremos comunicarnos. Y si eso se suma a que hoy día ha nacido toda una cultura de haters cobardes. ¿A qué me refiero con haters cobardes? Personas que ahora detrás de un computador ya no sienten la carga de tener que respetar a otras personas en sus conversaciones, sino que ahora están desinhibidos y como ven que nadie los va a hacer responsable de sus dichos, ahora a través de redes sociales insultan, amenazan a cualquier persona que opina algo en contra de lo que ellos creen. Y total, si me va a insultar de vuelta, bloqueo a esa persona y no pasó nada acá. Esa es la cultura a la cual estamos ahora expuestos, en la cual queremos el anonimato para poder opinar, para poder decir algo, insultar a alguien. Pero ya no somos capaces de sentarnos enfrente a una persona y decirle, ¿sabes, José? No me gustó lo que hiciste. ¿Sabes, José? Me hirió profundamente lo que hiciste y me desbarató. Por favor, arreglemos eso. Eso que existían en anteriores culturas, generaciones, ya no está. Y eso es lo que dificulta tanto en que muchas personas ya no quieran entablar esa relación donde forzosamente tienen que hablar. Porque tú no le puedes enviar un WhatsApp a Jesús para contarle tus cosas. Tienes que hablarle, usar tu lengua. La lengua fue el órgano que diseñó Dios para que tú te comunicaras y entablaras una relación. Y si tú quieres realmente experimentar a Jesús sin religión, vas a tener que batir la lengua, moverla y hacer sonidos para comunicarte con Jesús y restablecer esa relación. Entonces, vamos a hablar ahora más profundo y hablar de qué es orar, qué es este arte de orar. Orar es hablar, es entablar una relación. ¿Con quién? Con Jesús, con el Espíritu Santo y con Dios, verbalmente, moviendo tu lengua, de la misma forma como hablarías con tu hermano, con tu amigo o con tu padre. Cuando tú hablas con tu padre, con tu mamá, con tu hermano, tú no buscas palabras rebuscadas para comunicarte con él, ni tú escribes antes un discurso que después lees o recitas cuando te comunicas con tu mamá. Tú lo haces libremente. De la misma forma es como tú deberías hablar con Jesús, orando, hablando libremente con él. El problema es que hemos puesto tanto misticismo en el arte de la oración que pensamos que está fuera de nuestro alcance. Pensamos que yo, que soy un cristiano que está recién empezando, no. Yo nunca voy a poder orar igual que él. Yo nunca voy a poder orar igual como oran en las películas, no. Eso es un arte que está reservado para las viejecitas que están en la iglesia, que se sientan atrás y que están todo el día o todo el servicio de rodillas. Ellas sí saben orar. No, mejor que ore el pastor de la iglesia. Él sí tiene la unción para orar, porque yo no me siento cómodo. O que ore el líder que lleva más de 20 años en la iglesia. A él sí lo van a escuchar arriba. Yo mejor no oro porque ni siquiera sé qué decir. Entonces, lamentablemente, hemos elevado esta práctica de la oración a un nivel tan alto que ya no queremos participar en ella. Y la verdad es que la oración debe ser la práctica más común para todo cristiano, desde el cristiano que recién se convirtió hasta el cristiano que ya lleva 40, 50 años. Lo único que quizás va a cambiar es la profundidad de lo que tú le dices a Jesús cuando abres tu corazón y quizás la duración de tu periodo de oración. Pero
El acto de orar, la práctica de orar debe ser igual para todo cristiano. Te recomiendo que cuando tú ores a Jesús, cuando tú hables con Él, lo hagas con el mismo tono de voz con el cual hablarías con cualquier otra persona. Utiliza la misma entonación, utiliza la misma confianza, la misma velocidad para que tú hables. Las Escrituras nos dan algunas recomendaciones de cómo orar. Y te las voy a leer en dos versiones diferentes. Te voy a leer Mateo 6:7, primero en la versión NBI y después en la versión Reina Valera. Mateo 6:7, versión NBI dice, y al orar, no hablen por solo hablar, como hacen los gentiles, porque ellos imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. Y a su vez la versión Reina Valera dice, y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Entonces, ¿qué nos dice esto? Orar no es rezar. Orar no es repetir lo mismo una y otra y otra y otra vez. Esto nos enseñaron a muchos de nosotros cuando éramos pequeños, que Dios nos iba a escuchar porque repetíamos las cosas 20 veces una y otra vez. Y hay muchas personas que hacen todavía eso cuando rezan un plenario a un santo, a una virgen, y repiten lo mismo una y otra vez. ¿Y qué te dice el versículo bíblico? No hablen solo por hablar, no usen vanas repeticiones. El orar significa que tú hablas como hablarías con tu padre, como un compañero, abriendo tu corazón. Esto no es repetir el mismo cosa una y otra vez. Vamos ahora a Mateo 6:5, Mateo 6:5. Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas en las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrando la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Esto me dice otro tip acerca de la oración. La oración se hace la mayor de las veces en privado. Es un acto personal entre tú y Jesús y Dios y el Espíritu Santo. Es un acto que requiere intimidad. Por eso dice la Escritura que te acabo de decir, cierra tu puerta. Habla las cosas sin que tengas que estar jactanciándose a otra persona lo muy bien que hablas. Te voy a dar unos tips de oración. Y te voy a decir primero que existen diferentes tipos de oración. Primer tipo de oración que te voy a hablar es la oración de intimidad. La oración de intimidad es aquella en la cual tú abres tu corazón. Debe ser el primer tipo de oración que tú haces con Jesús, en la cual tú te sientas y de a poquito empiezas a conversar con Él. Hola Jesús, ¿cómo estás? No sé de qué hablarte, pero aquí estoy Jesús. Gracias por lo que hiciste en la cruz. Es decir, una oración así de ese tipo. Empiezas de a poquito y de a poquito agarras más confianza y vas abriendo más y más tu corazón. Ese es el primer tipo de oración. El segundo tipo de oración son las micro oraciones. Como su nombre lo bien dice, son micro, pequeñitas. Es decir, oraciones que no son más de 30 segundos. A veces yo voy caminando y viene un taxista y me hace se mete entre medio y el taxista acelera a 150 kilómetros y yo veo que ese taxista puede causar un accidente. Entonces, en ese minuto, mientras yo estoy manejando, oro, Padre, por favor, te pido puedas proteger a todos los que estamos en esta carretera. Por favor, te pido que no suframos ningún accidente por causa de este taxista. Te pido, Señor, que tú también puedas proteger a ese taxista para que se dé cuenta que está manejando mal. Protégenos, Señor, y cúbrenos, Padre, con tu gloria, Señor. Esa es una oración corta, 30 segundos, cuando veo que hay una necesidad que tiene que ser atendida en ese minuto. Otro tipo de oración son las oraciones de guerra. Son oraciones poderosas, donde tú ves en muchas películas que hacen este tipo de oraciones en las cuales las personas están declarando palabra y peleando contra demonios y huestes de maldad, y es una guerra espiritual súper fuerte. Ese tipo de oración existen y todos debemos hacerla. Pero antes de iniciar una oración de guerra espiritual, debes partir iniciando una oración de intimidad. No puede una persona empezar con oraciones de guerra si él no tiene un hábito o no tiene una vida de oraciones de intimidad. Hay muchas personas
que se levantan en iglesias o en otras partes y empiezan a echar demonios y reprender y atar cosas y desatar otras cosas y empiezan a escupir por otras partes, se ponen rojos y colorados y están en plena acción de oración. Pero después tú ves que no pasa nada. Tú ves que el demonio sigue ahí, que la persona sigue igual de enferma y que no hay resultados de esa oración. Muchas veces eso pasa porque esa persona quiere ir a la guerra con oraciones de guerra sin antes haber tenido una vida de oraciones de intimidad con Jesús. Y el último tipo de oración del cual te quiero hablar son las oraciones que son un clamor. Hay momentos en los cuales estás tan afligido, tienes tanto dolor o estás muy enfermo y no puedes hablar, y lo que resulta de esa oración es que ya no puedes hablar y empiezas solamente a gemir, empiezas a dar dolores de llanto, dolores de algo que te está partiendo el alma. Esos dolores, esos tipos de oraciones se llaman oraciones que son un clamor por una necesidad muy profunda. Ese es otro tipo de oración que más adelante podré ir desarrollando. Ahora, ¿cuándo y dónde se practican este tipo de oraciones? La oración de intimidad, yo te recomiendo que la hagas o muy temprano en la mañana o en la noche. Así lo hacía Jesús. Así lo hacían sus discípulos. Lo hacían o muy temprano o muy tarde, porque en esos momentos ellos estaban solos. En ese minuto no había ni la esposa molestándolo, ni el niño pidiendo ayuda con las tareas. No habían ruidos que lo vayan a distraer. Por lo tanto, es un muy buen momento para lograr esa intimidad con Dios en la cual estás seguro que nadie te va a interrumpir en esa conversación sagrada con Él. Las micro oraciones ahora las puedes hacer en cualquier minuto, a toda hora, porque son una o dos oraciones pequeñitas. Son una o dos frases pequeñas que tú dices en ese minuto. Las oraciones de guerra normalmente se hacen en la intimidad. Normalmente la oración de guerra es cuando tú estás postrado en tu cama y estás batallando, declarando la verdad de Dios sobre una situación. Normalmente eso se hace en la intimidad o cuando tú estás corriendo un peligro muy, muy fuerte. También es bíblico cuando tú estás en un peligro quizás de muerte o te están robando, están a punto de secuestrarte. Es completamente válido que empieces una oración de guerra en el lugar donde estés, rodeado de quien estés. Y también el último tipo de oración, que son oraciones que son un clamor, yo te recomiendo que esas las hagas en privado también. También me han preguntado mucho, José, ¿cómo oro? ¿Oro de pie, sentado, acostado, de rodillas? Yo te digo, realmente puedes orar de cualquier forma, de pie, sentado, acostado, de rodillas. Al principio quizás vas a empezar a orar sentado. Después el mismo Espíritu te va a ir diciendo, mejor que te arrodilles. A veces el Espíritu te dice, ora de pie. No hay una fórmula ni una sola manera. Cualquiera de ellas es una forma válida de orar. Otros me han preguntado, oye, ¿debo colocar mis manos así para orar? Como en las películas que están los santitos así. Yo te digo, no tiene nada que ver que tu oración sea contestada colocando tu mano así, o así, o así. Ora con las manos donde tú quieras colocarla, no pasa nada. Otra pregunta es, híjole José, ¿cuánto tiempo debo orar? Empieza orando 3 minutos al día. Después quizás súbele a 4, después a 5. No te vas a dar cuenta que quizás en un mes ya vas a estar orando por 45 minutos seguidos y ni te vas a dar cuenta. Terminaste de orar, ves tu reloj, híjole, pasaron 45 minutos, wow, ni me di cuenta. Lo importante es que empieces, no importa por cuánto tiempo. Y a su vez me han preguntado, oye José, ¿debo orar con los ojos cerrados? Y yo te digo, si tienes muchas distracciones alrededor tuyo, ciérralos. Porque de esa forma estás concentrado en tus pensamientos y no en las personas que están pasando enfrente tuyo. A su vez, si quieres orar con los ojos abiertos y tienes la capacidad de concentración, también hazlo. No hay nada místico entre que sea oración con ojos cerrados u ojos abiertos. Ambas, si se hacen con el corazón, llegan directamente a Dios y eres escuchada por Jesús. Ahora, ¿por qué muchos no quieren orar? ¿Por qué hay tanta oposición por orar? La primera razón, que ya la hemos discutido, es que muchos no tienen tiempo para invertir
en una relación verdadera con Jesús. Buscan a Jesús solamente cuando tienen una necesidad y necesitan un milagro, pero no quieren realmente formar un vínculo con Él en el cual yo lo conozca a Él y Él me conozca a mí. Otros no quieren orar porque están muy frustrados al ver cómo otras personas oran usando lenguaje antiguo, rebuscado, y dice, híjole, nunca le voy a llegar a ese nivel. Y entonces digo, prefiero quedarme así si no hablo tan bien como él. Otros no quieren orar porque creen que es la responsabilidad del pastor, o del sacerdote, o del líder. Y entonces le delegan a ellos toda esa responsabilidad. Y nada más falso que eso. Orar es un privilegio que tú tienes por ser hijo de Dios. No es un privilegio exclusivo del pastor o de un líder. Y algunos no quieren orar porque dicen, jamás Dios me va a responder. ¿Para qué le oro? Si Él jamás me hace caso. Y no hay nada más cierto que eso. El día de hoy quisiera terminar esta sesión orando una micro oración por ti, para que puedas ver que no hay nada místico acerca de esto. Y voy a orar diciendo, Padre, gracias por este día, gracias por las personas que están acá. Te pido, Padre, que tú puedas despertar un anhelo en cada persona que está viendo este video, en entablar una relación contigo, Señor Jesús, a través de la oración. Que ellos puedan ver lo bonito que es conversar contigo, que ellos puedan ver que no es una ciencia mística ni nada fenomenal el hacerlo, sino que es solamente un acto como cualquier otro. Te pido, Señor, que tú los guíes y los fortalezcas. Gracias por estar acá. ¿Tienes fe? Sé que tienes fe. Revolución espiritual.